Hola a todas, a todos, de nuevo encantada de saludaros otra vez. Quiero empezar por disculparme por haber tardado tanto en responder a vuestras preguntas, a la entrevista que me mandasteis. Quería haberlo hecho antes, lo siento un montón, pero me habéis pillado en una temporada, en unos meses un poco raros, con un cambio de trabajo, con alguna situación familiar, y eso ha hecho que, bueno, como quería dedicarle tiempo y cariño a estas preguntas, no haya podido enviároslas antes. Creo que llegó a tiempo antes de que acabéis vuestro curso. Espero que sea así y poder todavía compartir un rato con vosotras y vosotros. Quiero también, antes de empezar, agradeceros por el trabajo que habéis hecho sobre mis textos. Me hizo mucha ilusión cuando Esther me mandó el blog con los poemas y con los escritos que habíais preparado a raíz del trabajo sobre mi escritura. Me gustaron mucho, os felicito y me hicieron mucha ilusión y os agradezco esa dedicación a leer lo que yo he escrito y a dialogar con ello y a trabajar a partir de ahí. Me hace, ya os digo, mucha ilusión, me acompaña y me gusta mucho ver que, bueno, que esos poemas siguen encontrando receptores y que además pueden dar lugar a otros. Esto siempre alegra mucho cuando se escribe y bueno, pues que sepáis que me ha hecho mucha ilusión. Son un montón de preguntas las que me mandáis, las tengo aquí, que bueno, he estado echándoles un ojo. Voy a intentar responder a lo que me comentáis y espero que os sea útil. Estoy ahora no en el salón que habéis visto la otra vez, sino en mi estudio, en mi cuarto de trabajo. No descarto que de todos modos la gata Misha aparezca por aquí en algún momento, aunque no suele venir tanto por este territorio, pero quién sabe, quizá se pase a saludar. Empiezo en todo caso con vuestras preguntas. Tengo primero unas que Esther ha agrupado como las que se refieren más a la escritura, a la inspiración y al proceso de trabajo. Hay una primera de Fatín que pregunta si la poesía es más inspiración o trabajo, y si tengo ideas de poemas todo el tiempo o si me pongo a escribir y es luego cuando vienen las ideas. En mi caso diría que es mitad y mitad, y separo un poco el momento de la idea del de la escritura propiamente dicha. Los poemas suelen nacer para mí de alguna idea que sí se parecería más a eso que llamamos a veces inspiración, es decir, algo que aparece como asombro, como destello, que se queda un poco ahí, que se va formando en la cabeza y que va configurando lo que será el embrión de ese poema que llegará luego. Pero luego el proceso de escritura es diferente. Yo suelo, digamos, dejar que de algún modo esa idea madure en la cabeza y luego, cuando ya empieza a darme miedo que se me olvide o algo así, entonces paso a anotarla, a hacer un pequeño borrador que se va acumulando en una carpeta verde que está aquí, en esta parte del escritorio, y que es, pues eso, la carpeta de los borradores. A partir de ahí hay un momento en el que sí que empieza otro tipo de trabajo. Sí que hay un momento en el que me aproximo de vuelta a esos borradores y empiezo a pensar en ellos en términos de libro o de serie para publicar. Ahí sí es un trabajo de otro tipo, ¿no? Ahí sí pienso en ponerme a escribir, en dedicarle un tiempo y a partir de ese trabajo intentar ir haciendo un pulido. En general trabajo así, pero hay excepciones. Por ejemplo, el libro de las señales que hacemos en los mapas, que sí es más temático y sí se concibe como proyecto, pues sí que lo trabajé un poco de esa manera. En ese libro me proponía, digamos, horas de trabajo. Decía, bueno, pues antes de ir a la oficina voy a echar una hora trabajando en este libro, porque como sí tenía, ya os digo, algo más de proyecto o de objetivo cerrado, pues sí me requería un trabajo más que me proponía, ¿no? Un reto en ese sentido. No me extiendo más porque como son muchísimas preguntas, cada una de estas me daría para mucho rato, pero si no, no acabaría nunca. Tengo una siguiente pregunta de Rekia O, que dice: ¿la política tiene alguna influencia y se imponen temas a la hora de escribir o no? Bueno, más que tenga una influencia la política, como solemos entenderla, es que yo considero que todo en la vida es político y que todo aquello que hacemos está atravesado por lo político, ¿no? Entonces, ¿cómo no iba a estarlo la escritura? Pienso también que la escritura, al menos en mi caso,
trata de aquellos temas que me importan en la vida cotidiana. Yo no escribo sobre algo distinto a lo que hablo cuando quedo a tomar cañas con mis amigos, digamos, ¿no? Entonces, claro, son los mismos temas que están presentes en mi activismo, que están presentes en mi actividad política dentro de un partido o de un proyecto institucional, digamos. Entonces, más que la política tenga una influencia, es que para mí no hay diferencia. Todo está atravesado de lo mismo y atañe a los mismos temas que son los que me importan. De igual modo, Anastasio pregunta si me inspiro en mis experiencias personales para escribir, porque observa que se trata de una poesía cercana, de contacto social. Lo mismo que la otra pregunta. Sí, radicalmente. No es que me inspire en mis experiencias personales, es que no hay mucha diferencia, ¿no? entre lo que vivo y lo que escribo. Forma parte de lo mismo, no sabría hacerlo de otra manera. ¿Te enfrentas a veces al síndrome de la hoja en blanco? Pregunta Fatín. Si se ha dado el caso, ¿qué has hecho para remediarlo? Bueno, esto no me pasa tanto en la poesía, pero porque, como os decía, la poesía parte más de ese destello, de ese momento en el que algo se aparece y luego trabajo sobre ello, ¿no? Entonces no es tan frecuente que me siente delante de una hoja en blanco propiamente dicha, sino que es más bien a partir de la idea como me pongo a trabajar. Sí me pasa mucho el síndrome de la hoja en blanco con otro tipo de escritura, ¿no? Cuando escribo periodismo, cuando escribo artículos, cuando escribo ensayo, cuando intento trabajar en mi tesis que no avanza. En esos casos lo que suelo procurar hacer para combatir la hoja en blanco es escribir de todas maneras. Es decir, aunque algo no me satisfaga, aunque me parezca que lo que estoy escribiendo es una basura, seguir adelante. Mejor tener algo escrito y luego volver sobre ello e intentar corregirlo que pasarse mucho rato delante de la hoja en blanco bloqueándose y frustrándose, o al menos esto a mí suele darme más resultado. Llama la atención, dice Anastasio, que el libro Los idiomas comunes se escribiera a una edad muy temprana. En mis poemas, dice, hay mucha reflexión y sentido común, además de una gran variedad temática. ¿De dónde vino la inspiración? Bueno, creo que he tenido la suerte de vivir muchas cosas aunque fuera joven, ¿no? De vivir viajes, de irme de casa de mis padres pronto y venir a vivir a Madrid y tener que buscarme la vida aquí, pero también incluso antes, dentro de mi vida familiar, había tenido ocasión de tener, bueno, pues eso, experiencias, de conocer gente interesante, de viajar, de una serie de cosas que fueron enriquecedoras y que supongo que es lo que hicieron que eso estuviera ahí, aunque fuera joven, pero creo que tampoco tiene estrictamente que ver con una situación de privilegio, que no dudo que la he tenido en la medida en la que, pues eso, ¿no? Pues he podido irme a estudiar fuera o cosas así, o viajar desde joven. Creo que tiene también que ver con que fui educada para, bueno, interesarme por lo que me rodea e intentar sacar lo máximo posible de ello, interesarme también por quienes me rodean, ¿no? Y prestar atención a esas otras vidas, a esas conversaciones. Creo que quizá por ahí ha podido ir. ¿En qué momento sientes más inspiración a la hora de escribir tus poemas? Pregunta Arquía. En las conversaciones. Nada me inspira más que charlar. Creo que cuando más ganas tengo de escribir es cuando vengo de hablar con gente que me estimula, con gente que me aporta y que me da ganas de seguir pensando a través de la escritura. Aparte de eso, como creo que es obvio, también los viajes y la situación de extrañeza que propician es otra de las situaciones vitales que más me inspiran y sugieren para escribir. ¿Por qué has elegido este estilo de escritura?, pregunta Bahía. Y al mismo tiempo, después, Laura pregunta ¿por qué la poesía y qué te aporta con respecto a la prosa? Tengo la sensación de no haber elegido nada. Creo que escribo como sé. Probablemente si supiera escribir de más formas, lo probaría también. Esto me sirve más para lo de la prosa, ¿no? O sea, si yo siento que no tengo, por ejemplo, mucha imaginación narrativa. A mí me encantaría que se me ocurriera una trama para una novela. Por ahora no me ha ocurrido. Me ocurre mucho más que me resulte fácil o incluso diría posible expresar lo que quiero a través de imágenes, de reflexiones y para eso la poesía me es más útil o me queda más a mano. Si supiera pintar, pintaría. Si supiera hacer música, haría música. Este es el lenguaje que me ocurre que tengo más a mano o que me es más fácil manejar.
En cuanto al estilo, sí creo que hay una elección que es la de la comunicatividad. Yo no elijo escribir de una manera más críptica o más hermética, y en esto sí creo que hay decisión. Creo que tiene que ver con que es también lo que me gusta leer. Entiendo la escritura y la literatura como un modo de comunicar aquello que es importante para mí, como un modo de llegar a otras personas, ¿no? Por eso este estilo me es útil para ello también. Sin embargo, creo que todo esto está en mutación, que a lo largo de la vida podré encontrar interés en otras búsquedas y que no descarto nada en ese sentido. ¿Oís un ruido? Eso ya es mi gata haciendo cosas. ¿Cuál sería tu consejo o consejos, pregunta Fatín, para un aficionado a la escritura que quiere convertirse en escritor y ser publicado? No sé si tengo muchos consejos, pero creo que el camino en el que estáis es un buen comienzo. No quedarse para uno lo que se escribe, compartirlo, darlo a leer, buscar, pues como es el caso de este taller de escritura, espacios de encuentro donde se puedan intercambiar los procesos y los trabajos y preguntarse juntas cómo seguir avanzando. Todo eso me parece lo más razonable. Siguientes pasos, pues por buscar, por ejemplo, revistas, libros colectivos, ¿no? Todos aquellos proyectos en los que se encuentre uno con otros y se ponga en común el trabajo y se aprenda de los demás. Creo que ese es un buen comienzo. No obsesionarse, ¿no? con publicar en solitario, con tener un libro propio, todo esto, sino bueno, seguir compartiendo, y a partir de ahí también creo que es como aparecen las oportunidades. Un par de preguntas siguientes van sobre la vida personal y la escritura, ¿no? Entonces, Bahía pregunta si se puede compaginar el oficio de periodista con el de escritora, y pregunta también si la carrera de periodista ha influenciado en la elección de los temas que trato en mis poemas. Para mí han sido inseparables también. Al final el periodismo no deja de ser escribir, y lo que me ha ocurrido a mí al menos es que todo aquello que no encuentra hueco en el periodismo al final acaba saliendo por otro lugar, ¿no? El periodismo, tal y como están los medios en nuestro tiempo, deja fuera muchas de las cosas que para mí era más importante o más interesante contar, y eso me llevó a buscar escribirlas, fuera en mi blog personal o luego en poemas, en artículos de otro tipo. Es decir, fue un poco inseparable, eran procesos de escritura paralelos. El oficio de escritora hay que compaginarlo necesariamente con otras cosas, al menos a mí me ha ocurrido así, y conozco a pocas personas afortunadas que puedan no hacerlo, ¿no? Que puedan mantenerse y vivir solo con la escritura literaria. Dentro de eso, bueno, el periodismo tiene muchos problemas, pero es un oficio al menos emparentado y que quizá lo pone más fácil que muchos otros. Cualquier compaginación de oficios creo que es posible si se quiere escribir. No me parece que haya límite por ahí, y cualesquiera experiencias vendrán a enriquecer esa escritura y a encontrar vías de salida en lo que se quiera escribir. Pregunta Laura, mi tocaya, ¿qué me empujó a escribir tan joven? No lo sé. Lo cierto es que es verdad que siempre desde niña escribía cuentos, escribía pequeños poemas, ¿no? Me gustaba, me era natural. No sabría decir, era mi lenguaje y me ocurría. En cuanto a la poesía, siempre digo lo mismo, medio en serio, medio en broma. Supongo que el desamor, como a todo el mundo. ¿Sigues escribiendo con el mismo compromiso? Pregunta Rekia. Sí, sigo escribiendo y escribir en sí mismo es compromiso. ¿Cuántos países has visitado? Pregunta Bahía. ¿Y cuáles te han marcado más? Visitar, así como turismo, he visitado unos cuantos, pero eso tiene menos importancia o menos peso en la vida. Como país que me ha marcado mucho, y esto enlaza con alguna pregunta que hay después también, pues está efectivamente Marruecos, porque viví ahí, igual que Francia, donde también viví. En París viví 1 año, en Rabat 2. Evidentemente cuando vives en un lugar y tienes el tiempo y el lujo de recorrerlo, te marca particularmente, ¿no?
Entonces, bueno, sí, creo que Francia y Marruecos como países en los que he vivido me han marcado particularmente. Preguntaba más adelante, Zakia, que en los idiomas comunes y en otros libros hay muchas alusiones a Marruecos, y me preguntaba qué influencia tiene el árabe o la cultura árabe en mi escritura. Tiene mucha, desde esta pregunta, ¿no? Además de vivir en Marruecos, como creo que sabéis, yo también estudié un máster en estudios árabes, he intentado y sigo intentando estudiar la lengua árabe, me he interesado mucho por la literatura de los países árabes. Todo esto evidentemente te va marcando en tanto que búsqueda, ¿no? Los viajes también por países de cultura árabe, las preguntas que esto me ha suscitado, en tanto me pone frente a un espejo, frente a algo diferente a la cultura en la que he crecido, ¿no? Sin duda sí ha sido muy importante para mí. Preguntar si somos el primer taller de literatura y escritura creativa que estudia en mi poemario, o hubo otros antes. Hubo algunos otros antes, hay por suerte más talleres y más clases que han estudiado mi escritura y con las que he tenido la suerte de compartir, aunque creo que sois de los que en más profundidad lo ha hecho, y os lo agradezco y me alegra mucho. Ahora, cuando lees tus poemas escritos en el pasado, ¿qué sentimientos te despiertan sus temas? Pregunta también Riquia. Pues esto es curioso. Hay poemas de mi primer libro, de Soldado que huye, que los destruiría si pudiera, ¿no? Que los leo ahora y me cuesta reconocerme. Y sin embargo, creo que es un poco injusta esa mirada, ¿no? Porque bueno, ahí están y son parte de un recorrido. Hay cosas en las que ahora ya no me reconozco, incluso me enfadan, pero que sin embargo apuntan a preguntas que vendrían luego, apuntan a aprendizajes que estaban por hacer, o incluso a intuiciones que, aunque en aquel momento tuvieran una respuesta que ahora ya no firmo, bueno, tienen sentido con el recorrido posterior, ¿no? Entonces, bueno, sí es curioso verse en esos escritos y verse casi como una extraña, pero sin embargo también es un testimonio de los pasos dados. Por ejemplo, veo mucho una evolución en cuestiones que tienen que ver con el feminismo y con mi reconocimiento de género y de qué es ser mujer y de dónde me sitúa eso políticamente, ¿no? Veo mis libros, veo lo que escribía hace 13 años y digo, mi madre, no te habías enterado de nada. Pero es que claro, no me había enterado de nada, ¿no? Y publicar y ver ese recorrido también es dar testimonio para quienes lean del camino que se ha hecho, mostrar que no todo se trae aprendido y reconocerse y entenderse desde eso que ahora puede entenderse como error y desde el aprendizaje que suscitó. ¿Concibes la poesía o la literatura como un tipo de activismo? Pregunta Laura. ¿Qué efecto crees que tiene tu poesía en la gente y cuál te gustaría que tuviese? No sé si como un tipo de activismo, pero sí concibo la escritura como una actividad con una capacidad transformadora, ¿no? Porque concibo así la lectura. Yo hay libros que no me han dejado igual que estaba, hay libros que me han acompañado, que me han ayudado y que me han hecho o que me han acompañado en clics vitales que para mí han podido ser muy importantes. A mí me gustaría hacer esa labor, acompañar. Me gustaría que las reflexiones que yo he hecho y que intento reflejar en la escritura sirvieran a otras personas para sentirse menos sola en sus reflexiones, para abrirse preguntas, para pensar, ¿no? Para seguir pensando, estar cerca, dar una mano. Eso es lo que me gustaría y sí creo que eso, cuando aborda preguntas que son también políticas en tanto atañen a nuestro modo de estar en el mundo, es transformador. O puede serlo, o quiere serlo. ¿Tienes algún autor de referencia o que te haya marcado especialmente? Pregunta Laura. Sí, un montón y sería, bueno, y siempre es difícil porque puede ser injusto nombrar, ¿no? Pero, por ejemplo, no puedo dejar de nombrar a Wisława Szymborska, la poeta polaca, que para mí fue crucial porque me mostró un modo de escritura cercano, comunicativo, lleno de humor, lleno de ligereza. Precisamente ella hace eso, ¿no? De tender la mano, que a mí me gustaría hacer. Berta Piñán, que es una autora a la que conozco y admiro, que fue profesora mía y que me descubrió
que alguien a quien conocía y que estaba ahí, viva en Eloy, podía ser una poeta de referencia. Entre los maestros primeros a los que leí, Ángel González, Jaime Gil de Viedma, fueron cruciales para mí, para mi modo de concebir la escritura, pero luego también muchos y muchas autoras contemporáneas a las que conozco y con quienes aprendo día a día o cuando me las encuentro, ¿no? Miriam Reyes, Marta Asunción Alonso, David Eloy Rodríguez, Alba González Sanz, Sofía Castañón, Carmen Camacho. Hay muchas autoras y autores que son cruciales y que han marcado de una manera u otra mi manera de escribir, de leer y de estar en el mundo. Muchos. Me quedo sin decir un montón, como siempre. Mira, aquí detrás tengo poemas, por ahí hay uno de Ángela Figuera Meirich que me acompaña, aquí uno de Idea Vilariño que también me acompaña todo el rato. Son muchísimas y muchísimos las voces que están ahí. ¿Cómo siendo tan joven tenías ya una visión tan madura del mundo en que vivimos y de diversas problemáticas sociales? Pregunta también Laura. Me alegra que lo veas así. Yo siempre pienso que he tardado mucho en enterarme de casi todo. Veo ahora gente súper joven con la que comparto activismos, militancias y tengo la sensación de que van súper rápido y que yo a los 20 años no me había enterado de nada. No sé. Supongo que tenemos distintos bagajes que cada uno refleja de distintas maneras. Yo no tenía particularmente conciencia de que fuera así, aunque sí, como os decía antes, tengo la sensación de haber tenido oportunidades de viajar y de conocer gente que me ayudaron mucho. Agradezco a mis padres, una educación que me ayudó mucho a pensar desde siempre. Me he encontrado amigos mayores también que yo, desde muy joven, que me ayudaron a pensar cosas, pero vamos, no sé si es tan así o, bueno, que al final cuando lo plasmas en un libro a lo mejor parece que lo tienes más claro de lo que lo tienes. Sigo teniendo muchísimas dudas, no sé. Vamos sobre poemas concretos. Doy un sorbo al café que me estaba ahogando. Sobre poemas concretos, algunas preguntas. A ver, el poema Vecindario, pregunta Anastasio, habla sobre la integración. ¿Tiene tintes reales? Y hay otra pregunta parecida después de Bahía, que dice: ¿has encontrado problemas en tu contacto con gente de países que has visitado, culturas, relaciones? ¿Es esa situación la que te ha inspirado para escribir el poema sobre la situación del extranjero? Y luego Rikia pregunta también sobre este mismo poema si lo escribí mientras estabas todavía en el extranjero o una vez de vuelta a España. Sí que lo escribí mientras estaba en el extranjero, lo escribí cuando vivía en Rabat y lo escribí desde esa extrañeza de ser de fuera, desde la que yo no tenía unos problemas, digamos, en términos de los que puede hacer esta pregunta, como de haber tenido situaciones de violencia o algo así, pero sí de esa extranjería y ese asombro que tiene que ver con bueno, estar en una cultura que es diferente, unas costumbres que son distintas, ¿no? Y lo que sí me ocurría con ese poema era empatizar particularmente con quienes sí, cuando llegan a un país en una situación de vulnerabilidad muchísimo mayor que la que yo tenía en Marruecos, evidentemente, donde yo no dejaba de tener una situación de cierto privilegio porque iba con un buen trabajo, etcétera. Bueno, yo pensaba que cuando a esa situación de extranjería que yo estaba viviendo y que me suscitaba determinadas dificultades que no pasaban de ser muy personales, cuando estás en una situación de vulnerabilidad social se multiplicarían, ¿no? Entonces, si quería, bueno, sacarlo de mi situación personal y llevarlo a intentar empatizar con las situaciones de incluso mayor dificultad que esa, pero desde el reconocimiento de que es estar en una situación de extranjería, de asombro, ¿no? De ser la diferente y de, por tanto, enfrentar esas miradas que preguntan todo el tiempo, pero sabiendo que efectivamente yo no dejaba de estar en una situación de privilegio pese a todo ello. Sobre este mismo poema pregunta también Bahía si, en mi opinión, la historia de cada país podría influir en la actitud de la gente en su relación con los extranjeros. No sé muy bien qué responder y me dan ganas de responder que ojalá, porque si fuera así lo haríamos mejor, porque no hay país que no tenga una
situación en la que haya sufrido, ¿no? Si esto fuera así, si la historia de un país influyera en la actitud de la gente con los extranjeros, por ejemplo, España ahora tendría que estar siendo muchísimo más generosa y receptiva de lo que está siendo, porque España tiene una historia de migración que sin embargo no le está haciendo ser generosa con la inmigración. Marruecos puede llegar a ocurrirle algo parecido. Marruecos tiene una historia de migración que no sé hasta qué punto genera ahora una mayor receptividad a la inmigración cuando toca vivirlo, ¿no? Ojalá aprendiéramos más. Mucho me temo que no es tan directa esa relación. Sobre el poema Ofrenda ahora me pregunta Imán si el uso de la tercera persona en ese poema es voluntario o espontáneo. Creo que espontáneo porque cuando he visto esta pregunta por primera vez he tenido que pensar que de hecho usaba la tercera persona, así que creo que ha sido más una intuición y pensaré sobre lo que significa porque no era muy consciente. Sobre ese poema Laura pregunta, o apunta que percibe una diferencia de mensaje, energía o algo así entre los poemas de amor y el resto, y si tuviera que escribirlos ahora, si lo haría de la misma manera. Yo no creo que haya tal diferencia de energía, o al menos no la hay conscientemente, o al menos no querría que la hubiera, porque para mí forman parte de un todo, forman parte de lo mismo. Me preguntaré si la hay, por qué. Y en cuanto a si los escribiría ahora de la misma manera, quizá no, pero por una cuestión. En los idiomas comunes estaba quizá en un momento de búsqueda que me hacía tener una actitud a lo mejor más reflexiva y más explícitamente política a la hora de tratar temas relacionados con el amor, y ahora no estoy quizá tan en ese momento y quizá los escribiría desde un lugar más de búsqueda emocional. Quizá ahora mismo me está interesando más indagar en cuáles son los procesos sentimentales y emocionales que llevan a determinados lugares o a determinadas vivencias del amor, y me interesa menos la parte racional, pero es una cuestión de momento y no descarto que vuelva el otro tono enseguida. O sea que en este caso no es tanto un arrepentimiento o un no estar de acuerdo como una cuestión de momento vital. Pregunta Laura, ¿a quién le dedicaría un credo a día de hoy? Se lo dedicaría a personas con las que comparto una amistad muy fuerte. Descentraría un poco ahora mismo el amor en el sentido romántico y dedicaría mucho más los poemas de amor a amigas, amigos que son quienes son ahora el eje afectivo y emocional de mi día a día. Sobre el poema Tetuán, Bahía pregunta ¿por qué un poema sobre Tetuán? Pues porque Tetuán me fascinó por muchas razones cuando la conocí. Tetuán para mí era un mito antes de ser una ciudad. Había escuchado, como dice el poema, hablar mucho sobre ella, un muy buen amigo, y se había criado allí y contaba, en fin, tantas historias. Y cuando llegué todo eso resonaba, ¿no?, en el Tetuán que estaba viendo, y creo que luego también resonó para quienes yo llevé allí, y fue una ciudad en la que de algún modo todas esas historias se cruzaban con la ciudad real, y bueno, por eso quería escribir un poema que llevara ese título y concretamente ese, ¿no?, que se pregunta precisamente sobre cómo contamos las ciudades. Y la última pregunta ya de la entrevista, que la hace Requia, es si Modales de Fuga se dedica a una madre o a una amada que ya no lo es. Se dedica a un amor que ya no lo es, efectivamente, o que no lo es de esa misma manera. Se dedica a un amor que no se quiere que desaparezca, como desaparece a veces la gente cuando se acaba una historia en ese sentido, y que sin embargo, quería decir el poema, podría permanecer en la vida de tantas otras maneras, ¿no? Que al final es el empeño de muchos de los poemas de amor de ese y de otros libros, como buscar modos de permanecer y de seguir queriéndonos aun cuando los tintes de lo que se había construido cambian.
Con esto habría respondido a todas vuestras preguntas y no me queda más que, bueno, agradeceroslas otra vez. También me han servido mucho para pensar, para preguntarme yo misma qué pienso sobre muchas de estas cosas. He charlado un montón de rato, estoy viendo ahí el temporizador y va media hora de entrevista. Espero no aburriros, espero que sea útil lo que os cuento y que sirva para cerrar el curso y seguir adelante. Os animo un montón a seguir escribiendo, a que más allá de este taller continuéis no solo con la poesía, con el relato, no solo con la escritura, sino también con esto tan bonito que es encontrarse, charlar, compartir los procesos y que todo este trabajo en torno a la palabra y en torno al arte sirva también para pensar cómo se quiere estar en la vida, pensar cómo se puede transformar un poco el mundo en el que vivimos. Yo quedo también a vuestra disposición, me podéis encontrar en las redes sociales, si usáis Facebook, si usáis Twitter o Instagram. Estoy ahí, estoy con mi nombre y apellido, me podéis encontrar. Si veis que no acepto las solicitudes, mandadme un mensajito, porque a veces me llegan, si no sé de quién son, pero me decís, somos del taller de Esther de Rabat, y ya está. Y bueno, os deseo mucha suerte, mucho disfrute, adelante y otra vez muchas gracias por haber compartido conmigo este camino. Un abrazo y hasta la próxima.